Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes esta tercera clase de Plantación de Iglesias 3. Poder compartir con ustedes algunas cositas que se quedaron pendientes en tratar y poder así ser edificados mutuamente. Mis hermanos, recordarles que esta clase, esta materia de plantación de iglesias, va más allá de ser una materia, es algo práctico, es algo que nosotros debemos llevarlo a cabo en nuestra vida. El desafío de poder ser parte de lo que conlleva plantar una iglesia. Cuando evangelizamos estamos plantando una iglesia, cuando discipulamos, cuando damos un curso de bautismo, cuando nos involucramos en las misiones, cuando estamos dando consejería. Mis hermanos, animales a ustedes que entendamos que escrituralmente estamos llamados todos a ser parte de la plantación de la iglesia, hermanos. Como ustedes han tenido el tiempo de lectura del manual de teología sistemática de John MacArthur, estamos pues en algunos temas que hemos tratado, sin embargo los voy a ir resumiendo para que los que no estuvieron en la segunda clase puedan tomar en cuenta. Con respecto al tema de tareas no hay nada que explicar, todo fue explicado en la primera clase, también fue detallado en la plataforma. El día de mañana estaré revisando sus tareas para poder presentar todo lo que conlleva en cuanto a notas. Permítame orar, por favor, antes de continuar con esta clase. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por esta hora, Señor. Queremos poner en tus manos esta materia, Dios mío, y orar, Padre, por cada estudiante. Ayúdalo a poder, Señor, honrarte, agradarte, Dios. Que como estudiantes vayamos más allá de una nota, vayamos más allá de nuestra mente, que sea, Señor amado, ejercitado nuestro carácter y tratado, Señor, nuestro corazón. Dios Todopoderoso, reconocemos que las materias de estudio son de bendición, pero es un llamado a la práctica, Dios. Es un llamado a la manera de vivir, Padre. Bendiga a cada estudiante que se esfuerza, Dios. Bendiga a cada maestro, Señor, que también se esfuerza. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y permítenos ver para poder amarte, Señor, para poder obedecerte, Dios. No queremos pedirte solamente que uses nuestras vidas cuando predicamos, cuando oramos o cuando aconsejamos. Queremos pedirte por lo que es prioritario, Dios, por nuestro carácter, nuestra fidelidad, nuestro amor para con usted, mi Señor. Ayude a mis estudiantes, Señor, y bendiga sus vidas. Gracias por ellos, Dios. Que ellos sean inspiración para otros. Que todo el conocimiento que usted nos dé sea sobre la base y los pilares de la humildad, de la sencillez de corazón, Dios mío. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. ¿Por qué decimos esto? Y porque el pastor MacArthur en su libro de teología sistemática lo anuncia, hermanos, porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre, ha sido edificada por él. Mis hermanos, el pastor Miguel Núñez en el libro de Pastores y Predicadores nos comparte algunas cosas edificantes. Una de ellas es que la iglesia es muy amada por el Señor Jesucristo porque Él la compró, porque Él la plantó, porque Él la edificó, porque Él es el Señor de la iglesia. Definiendo lo que es iglesia, hemos visto, hermanos, que iglesia viene de la terminología eclesia, que tiene que ver con los que son llamados, los que son apartados para el Señor, tiene que ver con asamblea, con una congregación. Esto lo vemos en Éxodo 19, 17, de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud, al pecado por medio de la fe en Jesucristo. Por consiguiente, la iglesia no es
simplemente la estructura o el edificio, sino que es un organismo vivo, es una asamblea de los redimidos. La iglesia nació en Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, versículo 21, y el versículo 38 al 47, había sido completada por el Cristo crucificado y resucitado. Mis hermanos, quisiera compartir algo con ustedes. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos han enseñado, ¿verdad? Como ustedes saben, creo que la mayoría hemos nacido de una enseñanza arminiana, y dentro de esta parte de enseñanza, en Hechos 1.8 se toma la parte de que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto, hermanos, es usado con el énfasis de dar a conocer que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y hermanos, ese texto tiene que ver con otra enseñanza, con otro ejemplo que el Señor nos ha dejado. Y cuando nosotros leemos en Hechos 1.8, hermanos, es un texto que está centralizado para los apóstoles, los 12 que él eligió. ¿Y cuál es el punto, hermanos? El punto es que él elige a los 12 apóstoles, y lo que dice allí, me seréis testigos, la palabra testigos tiene que ver con mártir. Entonces, en otra expresión, está diciendo: me seréis mártires, ustedes serán mártires. Y por eso es que él les decía: de la copa que yo bebo, vosotros beberéis. Y ellos fueron, hermanos, los apóstoles murieron de una manera tan trágica, tan dura, tan difícil. Y creo que si ahora nosotros decimos: Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu testigo, estamos diciendo: Señor, estoy dispuesto a sufrir. En el caso de nosotros como pastores, la forma como demostramos nuestro amor al Señor va más allá de nuestro conocimiento, va más allá de saber una terminología griega, hebrea, o en el término latín. Tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra fidelidad a Dios. Y quisiera en esto, hermanos, ustedes, que muchos de ustedes están trabajando en el ministerio, otros serán llamados al ministerio, otros se están preparando, y en este caso otros ya están en el ministerio, que la forma de cómo nosotros demostramos el amor al Señor es como pastoreamos al rebaño, hermanos. Justamente las iglesias fueron establecidas por el Señor Jesucristo, y a su vez los apóstoles establecieron ancianos, establecieron pastores, hermanos. Y quisiera hacerles a ustedes alusión a las palabras de Cristo a Pedro: Pedro, me amas, pastorea mis corderos. Pedro, me amas, pastorea mis ovejas. O sea, la forma de cómo Pedro dejará ver el amor que tiene por Cristo es pastoreando, apacentada la grey de Dios. Así que, mis hermanos, ustedes que tienen sus pastores, yo les animo a que oren por ellos, que les ayuden en el trabajo, que nos involucremos con nuestros pastores. Justamente somos una iglesia que somos pastores de una iglesia, pero también tenemos, en este caso, pues a nuestro pastor William. Estamos llamados a velar por él, a orar por él, a ayudar en el trabajo, hermanos. Así que también al pastor de su iglesia local, ayúdele, involúcrese, ore por él. Y siempre hay mucho que hacer en la iglesia, hermanos. Y yo creo, mis hermanos, que cada pastor es una bendición en cada iglesia. La iglesia aumentó constantemente en número conforme el evangelio se proclamaba con fidelidad por todo el mundo. Por tanto, fue el Señor quien añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso lo encontramos en Hechos 2:47. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El poder del mensaje del evangelio para convertir a las personas a Cristo no se encontraba en la genialidad del predicador ni del expositor, ni en la persuasión de quien predicaba, sino en la palabra, hermanos. A lo largo de la historia, la iglesia ha soportado periodos de grave persecución por parte de fuerzas externas. A pesar de tales peligros, tanto
los de adentro como los de afuera. La verdadera iglesia no puede ser derrotada ni extinguida jamás, ya que el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. El Señor Jesús les aseguró a los discípulos que Él edificará su iglesia y que las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, como arquitecto, constructor y dueño y Señor de la iglesia, Cristo conforta a sus seguidores con la verdad de que son su posesión personal, hermanos, los objetos de su amor inagotable y de su cuidado divino. Esto tiene que ver con su iglesia. El designio de Cristo para su iglesia. Jesús pronuncia 7 principios distintivos para edificar su iglesia. Un fundamento permanente, 1. 2. Involucración personal. 3. Una expectativa positiva. 4. Un progreso impactante. 5. Una propiedad pagada en su totalidad. Todo esto lo estuvimos viendo en clases. 6. Una prioridad centrada en las personas. Va más allá de una estructura, hermanos. A veces, en cuanto estamos edificando una estructura, el Señor me ha permitido en parte poder vivir esta parte de que se le da énfasis a la estructura y a veces se la cera la parte de personas, hermano. Y la iglesia es un organismo vivo. Una promesa de éxito, 7. Y quisiera hablar acerca de la iglesia y el reino. Muy bien. Ese reino puede definirse como el reino de la salvación. Solo está abierto a quienes han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. No es algo propio, sino es algo del Señor. Hermanos, cuando hablamos en cuanto a la palabra regenerados, hoy reflexionaba y profundizaba en cuanto al tema de la fe y de la obediencia. Nosotros creemos, hermanos, por la Escritura, que la obediencia que tenemos con el Señor no es que nos da salvación, sino que el tener fe en Cristo, la fe en Cristo produce obediencia, es el resultado. La obediencia es el resultado de nuestra fe, hermanos. Nosotros vamos a ser salvos por la fe en Jesucristo, porque somos su iglesia. Él nos ha salvado, Él nos ha santificado, Él nos ha rescatado, Él nos ha amado, hermanos. Él nos ha llamado, nos ha santificado, y es por eso, hermanos, que somos su pueblo, y en ello tenemos reposo que no depende de nosotros, sino es algo de Él, es por su gracia. Y en ese amor ahora estamos inspirados y servimos al Señor. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien ellos tienen redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino espiritual de Cristo cree y avanza por medio de la predicación del Evangelio. Y todo esto es importante, hermanos. Cuando al inicio de esta clase les decía que no dejemos de predicar, no dejemos de involucrarnos, porque el reino de los cielos avanza con la predicación de la palabra. Por eso usted ve, hermanos, a los apóstoles preocupados cuando ellos estaban atendiendo a las viudas y estableciendo diáconos para ellos poder dedicarse a la escritura y también a la oración y poder predicar con denuedo como consecuencia de su dedicación, hermanos. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y advierte que los injustos no heredarán el reino de Dios. La iglesia se somete a Jesucristo como cabeza, dueño y Señor y su Rey. Pedro nos dice: mas vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Todo esto que somos ahora, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tiene un propósito para anunciar las virtudes. La palabra virtudes, hermanos, tiene que ver con aretes, y esto tiene que ver con características, cualidades o atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. La iglesia visible e invisible. No todo el que se asocia externamente con la iglesia es un creyente verdadero. No todos los que forman parte de la iglesia visible son en realidad miembros de la iglesia invisible. Siempre hay falsos maestros que se juntan
con la iglesia visible. La iglesia universal y las iglesias locales lo estuvimos viendo también, y quisiera ir a la distinción entre la iglesia e Israel. Hermanos, esto es algo muy importante, ha traído mucha problemática. Hoy por hoy tenemos muchas corrientes teológicas que no hacen una diferencia, una distinción entre Israel y la iglesia, tomando ellos como enseñanza que todo es lo mismo, y eso trae un grave problema en cuanto a la interpretación teológica y a la aplicación teológica de la palabra del Señor, hermanos. Si hay una distinción, nosotros encontramos, hermanos, y permítanme ir con ustedes a la Escritura. Quisiera invitarlos a la palabra del Señor en Juan, capítulo 10. El Señor tiene su pueblo, hermanos, y ese es Israel. Nosotros somos la iglesia. Juan capítulo 10, versículo 16. En el versículo 10:1 habla acerca de la parábola del redil. Juan 10:7, Jesús el buen pastor, está hablando de sus ovejas, pero en el 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas otras ovejas, hermanos? ¿Sabe usted que justamente esto tiene que ver con el pueblo gentil, con usted y mi persona? La iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento. Hay una distinción entre la iglesia e Israel que se mantiene a lo largo del Nuevo Testamento. Usted puede encontrar en 1 Corintios capítulo 10 una distinción. Permítame por favor ir con usted a 1 Corintios capítulo 10 versículo 32. Dice la Escritura: no seáis tropiezo ni a judíos, Israel, ni a gentiles, iglesia, ni a la iglesia de Dios. Ahí vemos una distinción, hermanos, entre lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. En Efesios 2:10, en Efesios 3 del 1 al 16, esto es coherente con la descripción que Jesús hace de la iglesia como una realidad que antes de su muerte y de su resurrección todavía estaba en futuro, hablando en Mateo capítulo 16, versículo 18. Permítame, lo leo por favor. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquella iglesia que en ese contexto todavía no estaba edificada. Al distinguir el Nuevo Testamento entre la iglesia e Israel, es necesario que los creyentes mantengan esa misma distinción. Es muy importante. El no hacerlo puede conducir a problemas, hermanos, hermenéuticos e interpretativos importantes en lo que los problemas y las directrices que se dieron de manera específica a la nación de Israel se espiritualizan o alegorizan y se aplican de forma, hermanos, incorrecta a los creyentes gentiles, queriendo en este contexto como iglesia gentil, queriendo los judaizantes, ¿verdad? O los que no distinguen esta parte, circuncidar, guardar el sábado. Y usted encuentra en Timoteo capítulo 4, dice, hermanos, Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, dice predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ella los creyentes. Hermanos, Gálatas también es un muy buen libro que nos deja ver que si hay una distinción, hermanos, que de hecho el Señor va a algo más de lo físico, va a una circuncisión del corazón. Metáforas bíblicas para la iglesia. El Nuevo Testamento usa muchas analogías para describir la relación de Dios con su pueblo. Él es el rey, o Él es su rey. Él es el creador
ellos son sus criaturas, Él es el pastor, ellos sus ovejas, Él es el Señor, ellos sus esclavos, Él es su Padre, ellos son sus hijos adoptivos y los miembros de su casa, hasta el punto de que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreos 11:16. Además, la iglesia se la describe como la esposa de Cristo, hermanos, del cual Él es la cabeza, más que estar sencillamente con su iglesia. El Señor Jesús está en su iglesia y ella está en Él. La iglesia es un todo orgánico, la manifestación viva de Jesucristo que late con la vida eterna de Dios. Los propósitos de la iglesia, hermanos, encontramos tres. Uno de ellos es exaltar a Dios, el otro es edificar a los creyentes y el otro es evangelizar a los perdidos. ¿Cuál es el propósito que debemos tener como iglesia? Exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Cuando nosotros no nos congregamos, no edificamos a los creyentes y no somos edificados por los creyentes. Algunos han llegado a cometer el error de decir no te congregues. Hermanos, nosotros debemos congregarnos porque es uno de los propósitos, edificar a los creyentes. Somos edificados cuando venimos al culto, hermanos. La historia de la salvación, la iglesia existe para exhibir la sabiduría y la misericordia de Dios en esta era, mediante la proclamación del Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. De manera que los pecadores de todos los trasfondos étnicos puedan ser rescatados del dominio de las tinieblas e introducidos en el reino de Dios, y para que el Israel incrédulo pueda ser provocado a celos y al arrepentimiento. ¿Por quién? Por la iglesia, por los gentiles. Desde la perspectiva de cómo se relaciona la iglesia con sus miembros, su propósito podría expresarse como la siguiente. La iglesia existe para glorificar a Dios mediante la edificación activa de sus miembros en la fe, la fiel enseñanza de la palabra y la observancia regular de las ordenanzas. Fomentar la comunicación de manera proactiva entre los creyentes y comunicar con valentía la verdad del Evangelio a los perdidos. Este propósito puede resumirse bajo los tres siguientes titulares. Exaltar a Dios. La iglesia fiel debería centrarse en Dios y no en el hombre como lo hace el humanismo. Edificar a los creyentes. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación de la iglesia. Hermanos, en este punto, a veces yo he escuchado hermanos decir, yo busco agradar a Dios y no me importa si el hombre no me aprueba o no me importa si el hombre se pone mal conmigo. Y en primera instancia está bien, pero el Señor también nos dice que aprendamos a agradar a nuestros hermanos. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, Él no nos está dando lugar para ser arrogantes, ser a veces prepotentes, lastimar al hermano. No. Yo debo agradar a Dios, pero en ningún lugar tengo motivo para ser tosco o para ofender a nuestro hermano. Porque ese es el propósito de la iglesia, edificarnos los unos a los otros, hermanos. Amar al prójimo como a uno mismo, evangelizar a los perdidos. Una iglesia que busca con entusiasmo la gloria de Dios pondrá de igual modo un fuerte énfasis en la evangelización, tanto local como por todo el mundo. Y en esto, como iglesia, el Señor nos ha dado la gracia de poder tener un misionero como Fernandito Peralta allá en Tailandia, por el cual pedimos oración, hermanos. La verdadera evangelización implica ser discípulos, no convencer meramente a los incrédulos a tomar decisiones o a hacer confesiones. Les repito, la verdadera evangelización que estamos llamados a hacer, usted y yo, implica ser discípulos, no convencer meramente a los incrédulos a tomar decisiones y hacer confesiones. La autoridad espiritual en la iglesia. Tenemos 3 puntos: líderes con dones, ancianos y diáconos. Veamos líderes con dones. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad suprema en la iglesia. Líderes con dones. Líderes piadosos que Él ha provisto para liderar a su pueblo. Pablo afirma respecto a Cristo que ascendió, que puso a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Entre ellos tenemos a los apóstoles. El término griego apóstolos, traducido como apóstol, significa enviado y se aplica a un embajador, representante o mensajero. Sin embargo, el uso principal de esta palabra en cuanto al neotestamentario del título se aplica a los apóstoles de Jesucristo, hombres específicos a quien Jesús seleccionó personalmente para ser representantes autorizados por él. Incluía a los 12, con Matías, que sustituyó a Judas Iscariote, según Hechos 1:26, y a Pablo, quien recibió el encargo de Cristo directamente de ser un apóstol para los gentiles. Los apóstoles de Jesucristo cumplían, podemos ver como mínimo 3 requisitos básicos. El primero, fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Segundo, fueron capaces de realizar las señales de un apóstol siendo autentificados por evidencias milagrosas, señales, prodigios y milagros. Tercero, con sus propios ojos fueron testigos de Cristo resucitado, en este caso también bautizado, y en cuanto al tema de su ascensión. 1 Corintios 15:8. La última persona que había satisfecho y satisfacido este tercer requisito, hermanos, no ha habido apóstoles genuinos desde Pablo hasta este tiempo. Y es por eso que decimos y digo, los apóstoles actuales han sido escogidos por Dios. ¿Están los dones de señales y milagros en ellos? Hermanos, ¿sabe que quién los llamó a ellos apóstoles? Jesucristo. Si nosotros usamos la palabra apóstol para un misionero, en cuanto a ser enviado es aplicable, pero no en cuanto al tema de ser un apóstol como aquellos apóstoles que fueron escogidos por Jesucristo. Algo concluyente, que no existen hoy apóstoles y que no los ha habido en la historia desde la iglesia del siglo I. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los agentes reveladores autoritativos de Cristo. Profetas. En cuanto al término profeta, del griego profetes, significa aquel que habla en lugar de o un portavoz de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento fueron pues portavoces del Señor. Como en el Antiguo Testamento, los profetas de la iglesia primitiva se distinguieron principalmente por recepción y entrega de la nueva revelación de Dios, Hechos 11, 27 y 28, aunque a veces expusieran en profundidad la verdad anteriormente revelada. Por la constante amenaza de los falsos profetas, el mensaje del profeta debía probarse con respecto a la verdad anteriormente revelada. 1 Corintios 14, 29 y 1 Tesalonicenses 5, del 20 al 22. Los verdaderos profetas se caracterizaban por la pureza moral. Hermanos, hoy tenemos profetas divorciados, hoy tenemos profetas que se han vuelto a casar, hoy tenemos profetas que no tienen esta pureza moral, hermanos. Y yo creo que este no es un llamado solamente a los verdaderos profetas, sino que es que lo dieron su fruto en el Antiguo Testamento, sino que también, y en el Nuevo Testamento, antes de que estuviera la palabra escrita, sino que es un llamado a todo hijo del Señor. Como dice la Escritura, hermanos, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Creo que una de las evidencias, hermanos, de ser un hijo de Dios, más que profeta, más que pastor, es poder, hermanos, vivir una vida, hermanos, en santidad. Y no algo de nosotros, sino es que es la obra de Dios en nosotros. Pero notamos que hay una escasez de pureza moral en los actualmente llamados profetas, hermanos, que no lo son. Y otra de las características es que tenían una precisión reveladora. No era algo, hermanos, que Dios no lo hacía porque tú no creíste, o hermanos, hoy tenemos profetas como se acercan a una mujer como en una forma jocosa, acercarse a un profeta actual. Vemos hoy profetas actuales acercarse a una mujer embarazada y decirle: yo te profetizo, si no es varón, es mujer. Son cosas, hermanos, que a la verdad no tienen sentido común.
y pareciera algo jocoso y chistoso, pero son cosas que se están moviendo, hermanos. Nosotros somos llamados a profetizar, sí. ¿De qué forma, hermanos? La manera en que profetizamos es con texto, con cita, con texto y versículo. Usted, hermanos, algún momento quiere decir algo seguro de Dios, usted puede decir conmigo, así dice el Señor, con el nombre del libro, con el capítulo del libro de la Biblia y con el versículo. Aquellos que enseñaban la falsa doctrina, quienes vivieron una lujuria y una avaricia sin freno, o que transmitieron una supuesta revelación de Dios inexacta y falsa, deberían ser ignorados y apedreados por el pueblo de Dios como falsos profetas. Cuando la revelación del canon del Nuevo Testamento se completó, el cargo profético ya no era necesario y salió del escenario, hermanos. Apocalipsis 22, 18 y 19, Efesios 2, 20. Una vez establecido ese fundamento, la obra de los apóstoles y profetas que en la era de la iglesia ya se había completado. Sin embargo, la proclamación de la palabra profética, según 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, sigue por medio de la fiel predicación de las Escrituras. Amén. Siguiente ministerio, evangelistas. Hermanos, yo creo en evangelistas, pero yo creo en evangelistas que tienen una iglesia, creo en evangelistas, hermanos, que tienen pastores. Hoy por hoy tenemos un sinnúmero de evangelistas, pero no se congregan, no tienen pastor, no se sujetan a una iglesia y no rinden cuenta de su ministerio. Hermanos, la Biblia nos habla de evangelistas, pero Dios es un Dios de orden. Ese evangelista debe tener su pastor y debe tener su iglesia. Todos los creyentes se les ordena que lleven las buenas nuevas del evangelio a los inconversos. Esto no es solamente algo en cuanto a alguien que tiene un ministerio de evangelista, sino a todo aquel que es hijo de Dios, hermanos. Y algunos tienen un don especial como evangelistas. Eso sí, el término evangelista solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:8 y en Hechos 8 del 4 al 40. Se describe a Felipe como un evangelista y a Timoteo se le da instrucciones para que haga obra de evangelista. La evangelización es un tema importante en el Nuevo Testamento. El término griego para evangelización tiene que ver con evangelio, que es buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas, malas y buenas noticias. Debe priorizarse en todas las iglesias fomentar la evangelización en la comunidad local y apoyar la obra misionera alrededor del mundo. Algo acerca de pastores y maestros. Hermano, el pastor Miguel Núñez, una vez más en el libro de Pastores y Predicadores, nos enseña muchas cosas en cuanto al tema pastoral. Uno de ellos, hay pastores que han sido ordenados, están trabajando en una iglesia, pero que nunca fueron llamados por Dios. En cuanto a un pastor, una de las cosas más importantes, aparte de la preparación, lo más importante es el carácter y la fidelidad. Entendiendo, hermanos, que el pastorado debe y puede ser sostenido solo por el llamado de Dios. Hermanos, que va más allá de toda preparación y de toda educación que se pueda tener, de todo título, hermanos. Podríamos notar que, hermanos, estamos a favor de la academia, no estamos en contra de eso. De hecho, amo enseñar y me gusta, me apasiona enseñar, pero a veces hemos querido llevar el ministerio, hermanos, a algo académico, y nosotros vamos más allá de ser algo profesional, porque no somos profesionales, no cumplimos una hora laboral, vamos más allá, hermanos. El profesional se le debe derecho, se le debe honra. Nosotros no es que no queremos, no, pero hermanos, nosotros vamos más allá. Si no somos honrados, si nos toca dormir en el piso, si debemos padecer hambre, estamos dispuestos y preparados para aquello. Es algo que el profesional no lo hace, hermanos. El profesional cumple una hora y él exige honra, nosotros no. Nosotros no le exigimos, no la buscamos, nosotros buscamos la gloria del Señor, y de hecho estamos con esa disposición de sufrir por causa del Señor, hermanos. Así que vamos más allá. A veces establecemos de pronto descansar un lunes, pero a veces no se puede, hermanos.
¿Qué más en cuanto al tema pastoral? Es un cargo del Señor. El Señor dice: apacentad la grey de Dios, porque un día Él nos pedirá cuenta por cada ovejita, y eso es algo que nos hace temblar, hermanos, porque es el pueblo de Dios, porque es el rebaño del Señor, porque es la iglesia de Dios, que ha sido encargada, hermanos, a nosotros, hombres débiles y pecadores. A la verdad, mis hermanos queridos, es algo muy honorable, pero es algo de alta responsabilidad, y va más allá de una emoción, de un querer personal. Tiene que ver con un llamado, hermanos de Dios. El término griego en cuanto a pastor es poimen, que puede traducirse como pastor o apacentador. El liderazgo debe ejercer la protección en cuanto, hablando de pastores, y el cuidado que los pastores manifiestan hacia los miembros de su rebaño. El Señor Jesús es el gran pastor de pastores. Él ha dado a la iglesia como pastores, deben ser apacentadores. La función principal es la de alimentar a las ovejas, una responsabilidad que cumple mediante la enseñanza de la palabra del Señor. Aunque la enseñanza se puede identificar como su propio ministerio, hermanos, vemos en Efesios capítulo 4:11, pastores y maestros describen dos facetas de un único oficio del liderazgo pastoral: apacentadores y maestros. Como los apóstoles, los pastores deberían entregarse de forma primordial a la oración y al ministerio de la palabra, Hechos 6:4, ya que han convertido el proclamar a Cristo en su misión, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El pastor maestro diligente es un buen ministro de Jesucristo. Es aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, una de las cosas que vemos en cuanto al tema pastoral es, hermanos, el carácter. El pastor Miguel Núñez trata tres cosas importantes en el pastor: carácter, carácter y carácter. Hermanos, podemos tener dones, pero si no hay carácter, hermanos, creo que es muy importante decir: Señor, no me lleves más allá de donde el carácter que tú has formado en mí no me pueda sostener. Creo que, hermanos, el tema pastoral solo es algo que Dios puede sostener, y por eso es un llamado del Señor. Y de hecho, aquellos que hemos sido llamados al pastorado, es el llamado de Dios que nos tiene aquí. Muchos nunca quisieron ser pastores, no pensaron ser pastores, pero hoy por hoy son pastores porque el llamado de Dios los llevó. Otros habíamos anhelado, había pasado el tiempo, no habíamos pensado en este tiempo ser pastores, pero el Señor nos ha llamado y es algo que no se lo puede resistir. Y solo el llamado de Dios nos puede sostener frente a cualquier adversidad o dificultad. Entre esto, hablando de llamados, podemos ver al profeta Isaías, teniendo 50 años de ministerio. Se dice que no hubo fruto, pero él se sostuvo, porque el llamado del Señor lo sostuvo. Jeremías, en cuanto a Pablo, en la iglesia de Corintio, una iglesia muy problemática, pero con muchas dificultades, pero Pablo ama a la iglesia y dice que él ora por la iglesia. ¿Por qué se pudo sostener con una iglesia tan conflictiva? Porque era un llamado de Dios. El tema de los apóstoles, hermanos, un ministerio tan pesado, tan sacrificado, como lo habíamos dicho al principio, mártires, pero ellos se sostuvieron porque era el llamado de Dios. Así que solo el llamado de Dios nos va a poder sostener. De manera similar, los obispos operan bajo la autoridad del Rey Jesús cuando lideran en la iglesia, aunque por medio de un servicio humilde y no de un control autoritativo. Los pastores, hermanos, tenemos autoridad, sí, pero una autoridad delegada, limitada. En cuanto al punto pastoral, podemos aprender también que el Señor dice: sujetad a vuestros pastores. Los pastores tienen autoridad y tienen, hermanos, delegan muchas cosas, pero esta obediencia de las ovejitas no debe ser por, como dice la Escritura, que no sea por fuerza, sino voluntariamente, por ánimo propio o pronto. Hermanos, la obediencia que es impuesta ya no es obediencia, hermanos.
ya no es obediencia. Entonces, en cuanto al tema de eclesiología, nos edificamos como ovejitas y también nos edificamos como ministros, como pastores, entendiendo de una manera bíblica este rol, hermanos, este encargo divino. Apacentad tiene que ver con poimano o poimaino, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, en término plural, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hechos 20 también ilustra la naturaleza intercambiable de estos tres términos tras reunir a los ancianos plural del presbiterio, Hechos 20:17, de la iglesia de Éfeso. Pablo les advierte con estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dentro del tema pastoral también tenemos el término de anciano, que hace hincapié a la madurez y el carácter personal de un hombre. Hermanos, permítame un momento, quisiera leer este texto bíblico. Primera de Timoteo 3:1, en cuanto al tema pastoral: requisitos de los obispos o de los pastores, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es algo bueno, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Empieza con la palabra irreprensible y esto tiene que ver con carácter, hermanos. ¿Y cuál es el fruto de este carácter? ¿Cuál es el, hermanos? Tiene que ver con carácter. Y luego tiene que ver, hermanos, con carácter. Son tres cosas, por eso decía en cuanto al pastor: carácter, carácter y carácter. Luego vemos el fruto de este carácter: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Todo esto es el fruto, hermanos, del carácter del pastor. Las jerarquías eclesiásticas no son bíblicas, y de los líderes espirituales hambrientos vemos hoy por hoy de poder. Los ancianos deben guiar a la iglesia en la búsqueda de lo que Jesús elogia y en evitar aquello que Él condena. El Señor elogió estas características: las obras de Dios, el esfuerzo, la resistencia, el discernimiento, el sufrimiento, la fidelidad hasta el fin, aferrarse al nombre de Cristo, no negar la fe, el amor, la fe, no negar la fe, el amor, la fe, el servicio, una vida de justicia, cumplir la palabra de Cristo, la sumisión, el arrepentimiento, la paciencia, aceptar la palabra de Dios, permanecer firme, amar a los hermanos, la oración, el fervor en la evangelización, el énfasis bautismal, una enseñanza, predicación firme, el liderazgo espiritual, la dependencia de Dios, actitudes gozosas, la generosidad, la valentía, el crecimiento, el ministerio del Espíritu Santo, discipulado, el sacrificio, las prioridades espirituales, el potencial espiritual, la sumisión a la soberanía de Dios, la adoración verdadera. Por el contrario, el Señor condenó las características siguientes: el amor perdido, la ausencia de los primeros hechos, la transigencia, la tolerancia al pecado, la inmoralidad, idolatría, falta de vida, los hechos incompletos, la tibieza, hipocresía, falsa enseñanza, vida indisciplinada, desunión, pecado, divisiones, arrogantes, inmadurez espiritual, denunciarse unos a otros, hacer un mal uso de la libertad cristiana, profanar la Santa Cena, apropiarse de forma indebida de los dones espirituales, etcétera, hermanos. ¿Cuáles son la lista de requisitos para un anciano? Que sea irreprensible, como ya lo dije, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, amable, apacible, no pendenciero, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en su gestión con toda honestidad, no un neófito, es decir, en la escritura, en una mejor versión,
entendemos cuando dice no un neófito, estamos entendiendo no un recién convertido, no sea que se envanezca, que tenga buen testimonio de los de afuera. Estos son requisitos, hermanos. De ahí tenemos el tema de la ordenación. En el Nuevo Testamento los ancianos serán apartados de forma excepcional para su cargo. El término griego que tiene que ver con ordenar se usaba normalmente para describir el nombramiento de ancianos. Por eso dice Pablo, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Hermanos queridos, y es muy importante, como ustedes vieron en el video de administración eclesiástica, el tema de ordenar. Creemos en iglesias que han sido ordenados por otra iglesia, pastores que han sido ordenados por una iglesia. Hoy por hoy vemos pastores y tenemos muchos pastores que no tienen un rebaño, que no tienen una iglesia, hermanos. Quisiera animarles a ustedes a que puedan terminar, ¿sí? Bueno, de hecho ya lo habrían hecho hasta esta fecha, de leer todo el manualito de plantación de iglesias. Estaremos estudiando con ustedes en Plantación de Iglesias 2 y estaremos terminando y viendo algunos puntos del manual. Espero que haya sido de bendición y edificación para ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Un gusto poder haber estado con ustedes en esta clase. Recuerden que estamos para servirles. Cuenten con nosotros. Cualquier pregunta, inquietud, estamos a las órdenes, hermanos. Que Dios les bendiga y recuerde que esta materia de estudio va más allá de ser una materia. Tiene que ser parte de nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les guarde.